¿Por los egos inflados y por las sombras hambrientas? Yo, Carl Jung, que dediqué mi vida a mapear la compleja danza entre la conciencia y el inconsciente, observo vuestra era y me encuentro con titulares como este: haz esto y un narcisista se destruirá solo. ¡Qué promesa tan seductora! La fantasía de una única arma secreta, una palabra mágica, un gesto que hará que vuestro antagonista implosione en una nube de polvo arrogante, dejándoos victoriosos en el campo de batalla psicológico. Buscáis un truco de maestro para una partida de ajedrez que se juega con almas. Pero estoy aquí para deciros una verdad incómoda: el deseo de una táctica para destruir al otro dice tanto sobre vuestra propia psique como sobre la del narcisista. Hoy, en este diván digital, no os daré un arma para atacar. Eso es un juego de egos, y en ese juego, todos pierden. En su lugar, os daré un espejo. Un espejo para que comprendáis la dinámica, el papel que desempeñáis en ella, y lo más importante, para que descubráis la única y verdadera maniobra que no lo destruye a él, pero que os libera a vosotros. Y antes de empezar nuestra sesión, un aviso: este análisis exige compromiso. Pensad en el botón suscribirse no como una petición mía, sino como vuestra firma en un contrato terapéutico. Al suscribiros, os comprometéis con vuestro propio proceso de descubrimiento. Y os lo prometo, si os quedáis hasta el final, la pregunta que os haré en nuestro diván digital no será solo inteligente. Será una llave. Una llave matadora, diseñada para desatrancar una pequeña puerta en vuestra propia psique. ¿Contrato firmado? Estupendo. Ahora, empecemos. ¿Por qué estamos tan fascinados por los narcisistas y qué es lo que esta táctica que buscamos dice realmente sobre nosotros? Antes de buscar la kriptonita del narcisista, tenemos que entender su estructura psíquica. Olvidad las listas de características que veis por ahí. La esencia del narcisismo, desde mi perspectiva, es un desequilibrio trágico, una persona y un ego hipertrofiados intentando compensar un self completamente atrofiado y desconectado. Imaginad la psique del narcisista como un magnífico globo aerostático, dorado e imponente. Brilla, sube alto y parece dominar el paisaje. Esta es su persona, su autoimagen grandiosa que proyecta al mundo. Pero si miráis con atención, veréis que el globo no tiene cesta. No hay pasajero. No hay un yo verdadero y sólido ahí dentro. El interior del globo es hueco, relleno únicamente por el aire caliente de la validación externa, lo que llamáis suministro narcisista. ¿De dónde viene esta estructura? Frecuentemente, de una herida primordial en la infancia. La psique, para protegerse de un sentimiento insoportable de no ser amada o valorada por lo que es, permite que el ego se fusione con el poderoso arquetipo del niño divino. El niño, en su estado natural, es el centro de su propio universo, es mágico, especial y tiene un potencial infinito. Pero debe madurar, aprender sus límites e integrarse en el mundo real. El narcisista es, en muchos aspectos, un adulto habitado por el fantasma de un niño divino que se niega a crecer. Todavía cree, en lo más profundo de su ser, que es especial, que las reglas no se aplican a él, y que el mundo le debe una admiración incondicional, no por algo que hace, sino simplemente por quien es. Y esta persona de divinidad crea, por necesidad, una sombra igualmente poderosa, pero opuesta. Si el globo dorado representa la grandiosidad, la omnipotencia y la perfección, su sombra contiene todo lo que le aterroriza, el sentimiento de ser insignificante, débil, dependiente, y sobre todo, vulgar. Esta sombra es el monstruo en el sótano de su psique, un pozo de vergüenza e inadecuación. La búsqueda incesante de suministro no es solo para mantener el globo en el aire, es el ruido constante que necesita hacer para no oír los susurros de su propia sombra diciéndole, sin ellos aplaudiéndote, tú no eres nada. Y esto nos lleva a una ley fundamental de la psique, un principio que los antiguos llamaban enantiodromía: todo lo que es llevado a su extremo, inevitablemente, se transforma en su opuesto, como un péndulo que alcanza su altura máxima y es forzado a regresar. La grandiosidad maníaca del narcisista está atada por una cuerda invisible a una desesperación de igual magnitud.
Por eso su autoestima es tan frágil. Su vida entera es un intento de mantener el péndulo fijo en lo alto, desafiando la gravedad psíquica. Pero la gravedad, mis queridos, siempre gana. Y vuestra arma secreta, como veremos, no es empujar el péndulo, es simplemente dejar de sujetarlo. Pero Jung, preguntáis, si es un globo vacío, ¿por qué me sentí tan atraído por él? Parecía tan real. Excelente pregunta. ¿No os sentisteis atraídos por el vacío? Os sentisteis atraídos por el brillo dorado del globo, porque en él proyectasteis uno de vuestros arquetipos más preciados. El narcisista es un actor talentoso, y su escenario principal es vuestro inconsciente. Es un maestro en identificar lo que os falta y en usar el disfraz perfecto para vuestra necesidad. Si sois alguien que se siente perdido, inseguro o anhela una dirección, él se presentará como el arquetipo del Salvador o del Rey Sabio. La fase inicial, lo que llamáis love bombing, es su campaña de marketing. No solo te da consejos, te mira a los ojos con una intensidad profética y dice, nadie ve tu verdadero potencial, pero yo sí. Estás destinada a más que esto. Te vende un futuro grandioso, un imperio que construiréis juntos, con él, claro, en el trono. Y tú, hambrienta de un mapa, le entregas el bolígrafo para que dibuje tu futuro. ¿Tu papel en esta obra? Convertirte en su súbdito más leal, su principal fuente de admiración, la persona que abandona sus propios sueños porque parecen tan pequeños en comparación con sus planes. Tu nueva función a tiempo completo es ser la presidenta de su club de fans. Si, por otro lado, tenéis una fuerte necesidad de cuidar, de sentiros útiles y de arreglar a los demás, él se presentará como el arquetipo del genio incomprendido o del artista torturado. Comparte vulnerabilidades, que son, en realidad, elogios disfrazados. Mi problema es que siento las cosas de forma demasiado profunda, o mis ex estaban todas locas, nunca entendieron mi pasión. Te hace sentir la única persona en el mundo que finalmente lo comprende. Y tú, con tu complejo de sanadora activado al máximo, te lanzas de cabeza. Tu nueva función a tiempo completo es ser una mezcla de terapeuta, gestora de crisis y jefa de la CLA, andando de puntillas para no perturbar su proceso creativo. Vives para los raros momentos en que te da una gota de atención, que parecen una recompensa gloriosa por tu esfuerzo infinito de intentar llenar un agujero negro con un cuentagotas. Y, por supuesto, la versión más moderna y peligrosa, nacida en vuestra era de bienestar, el narcisista despierto, el gurú espiritual. Este es sutil. No dice, haz lo que yo quiero, dice, el universo nos está diciendo que. No te critica, señala, con una calma condescendiente, tus heridas y tus traumas que aún necesitan ser sanados. Usa el lenguaje de la terapia y de la espiritualidad como un arma para mantener el control. ¿Tu papel en esta obra? Ser la eterna discípula, siempre un paso por detrás en el camino de la iluminación, mirando con admiración su evolución superior, sin darte cuenta de que lo único que está evolucionando es el tamaño de su ego. En todos estos casos, el resultado es el mismo. No estáis en una relación, estáis haciendo una audición para un papel secundario en la película épica sobre su vida. Ya sea el papel de súbdito leal, enfermera infinita o discípula devota, el guión es siempre el mismo, vuestra energía, vuestro tiempo y vuestra alma son el combustible para mantener su globo dorado a flote. Y el foco, mis queridos, nunca, pero nunca, se apartará de él. Y ahora, llegamos al momento que el título prometió. ¿Cuál es el esto que hace que un narcisista se destruya solo? Vuestra mente, condicionada por los dramas, espera una confrontación épica, una frase cortante, la revelación de una verdad que lo destruirá. Pero eso, mis queridos, sería seguir soplando aire caliente a su globo. Vuestra ira, vuestros argumentos, vuestras lágrimas, vuestra venganza, todo eso es suministro de alto octanaje. Es la prueba de que todavía os importa, de que él todavía tiene poder sobre vuestro estado emocional. Luchar con un narcisista es como intentar apagar un incendio con gasolina, el espectáculo es grande, pero el fuego solo aumenta.
La verdadera y única arma es un proceso interior. Para que la proyección funcione, se necesitan dos elementos, como un enchufe y una clavija. El narcisista ofrece la clavija, el gancho psíquico, su performance de rey sabio o de genio torturado. Pero la clavija solo se conecta si encuentra un enchufe correspondiente en vuestra psique. Ese enchufe es una necesidad no resuelta, una herida, una parte de vuestra sombra, vuestra necesidad de ser salvados, vuestro deseo de curar, vuestra propia carencia de validación. El acto de retirar la proyección no es luchar contra su clavija, es el trabajo interior de, calmadamente, tapar vuestros propios enchufes. Cuando no hay dónde conectar, su clavija se vuelve inútil. Pensamos a vosotros mismos como una central de energía psíquica, generando megavatios de atención, cuidado y emoción todos los días. En una relación con un narcisista, desviáis el 100% de vuestra energía para alimentar su ciudad, para mantener las luces de su grandioso ego encendidas, mientras vuestra propia ciudad interior queda a oscuras, descuidada. El acto de retirar la proyección es un acto de ingeniería psíquica, cortáis los cables que alimentan su ciudad y redirigís toda esa energía de vuelta a la vuestra. Al principio es difícil, porque os habéis acostumbrado a definir vuestro valor por la intensidad con la que brillaban sus luces. Pero, poco a poco, las luces de vuestra propia ciudad comienzan a encenderse. Esto nos lleva al estado final, la indiferencia auténtica. Y es aquí donde muchos se equivocan. Intentan la indiferencia falsa, el tratamiento de silencio, como una táctica. Eso es el ego intentando jugar al mismo juego. Es como contener la respiración bajo el agua, es un acto de fuerza, tenso, y el narcisista siente vuestra tensión y sabe que todavía estáis en el juego. La indiferencia auténtica, el verdadero antídoto, no es contener la respiración, es darse cuenta de que se puede respirar en tierra firme y salir de su agua por completo. No es un acto, es un estado del ser. Es el resultado de haber tapado vuestros enchufes y reconectado vuestra propia energía. Es una calma profunda, casi aburrida. Y es esta calma la que lo destruye. Cuando os volvéis de cristal transparente, cuando vuestra presencia ya no ofrece ni el reflejo de la admiración ni la distorsión de la ira, el narcisista se ve forzado a confrontarse con su propio vacío aterrador. El silencio que emanáis vuelve ensordecedor el vacío que él lleva dentro. Esta confrontación con la nada interior es la única destrucción que importa. No es una explosión que vosotros causáis, es una implosión que ocurre en ausencia de vuestra energía. Él no es destruido por vosotros, es confrontado con su propia nulidad, un terror del que huirá a una velocidad vertiginosa, en busca de un nuevo espejo, una nueva central de energía que lo salve de sí mismo. El acto de retirar la proyección no es el final de la historia. Es el comienzo de la vuestra. Pensad en toda la energía psíquica que habéis gastado, la energía de admirarle, de odiarle, de analizarle, de intentar cambiarle, de llorar por él. Fue una cantidad monumental de fuerza vital usada para mantener su globo en el aire. Ahora, toda esa energía ha vuelto a vosotros. ¿Qué vais a hacer con ella? La verdadera victoria no es verle desinflarse, es usar esa energía recuperada para construir vuestro propio reino, un reino tan sólido y autosuficiente que se vuelve inmune a futuros invasores. Y la construcción de ese reino tiene 3 grandes proyectos. El primer proyecto es bajar al sótano y hacerse amigo de vuestro perro guardián, vuestra sombra. Muchas veces, las personas que se enredan con narcisistas han reprimido su propia asertividad, su ira saludable, su egoísmo necesario para establecer fronteras. Esta energía de la sombra es como un perro guardián que vosotros, por miedo, habéis encadenado en el sótano. Hambriento y descuidado, se ha vuelto agresivo y aterrador. El narcisista lo oía ladrar y usaba vuestro miedo a vuestro propio perro para controlar la casa. Vuestra tarea ahora es bajar las escaleras, no con un látigo, sino con agua y comida. Desencadenad al perro. Ponedle un nombre. Entrenadlo. Este perro guardián domesticado es vuestra asertividad. Es el gruñido saludable que avisa cuando alguien pisa vuestro césped.
Es el no que viene de un lugar de fuerza, no de miedo. Un reino bien guardado no atrae ladrones. El segundo proyecto es iniciar la arqueología de vuestra alma. La relación con el narcisista fue como una ciudad invasora construida sobre vuestra ciudad natal. Ahora que los invasores se han ido, quedan las ruinas, pero debajo de ellas, vuestra verdadera ciudad espera. Sed un arqueólogo. Excavad las ruinas de vuestra vida prenarcisista. ¿Qué pasiones, qué hobbies, qué amistades fueron sepultadas bajo el peso de aquel drama? Quizás os encantaba pintar, o hacer senderismo, o aprender un nuevo idioma. Estos no son pasatiempos triviales, son los artefactos de vuestro self auténtico. Limpiadlos. Colocadlos en vuestro museo personal. Y lo más importante, aprended a amar el silencio. La relación narcisista era ruidosa, llena de crisis y dramas. El silencio que le sigue puede ser aterrador, pero es en ese silencio donde finalmente empezaréis a oír la voz de vuestro verdadero gobernante, el self. Ahí es donde reencontráis vuestro sol interior. Y, finalmente, el tercer proyecto, reconstruid vuestra corte real. Un monarca no gobierna solo, necesita un consejo de nobles, de aliados. La soledad es uno de los mayores peligros tras el fin de una relación tóxica. Pero ahora, elegiréis a los miembros de vuestra corte con nuevos criterios. No más personas que se sientan atraídas por vuestro papel de salvador o por vuestra necesidad de ser completados. Buscad relaciones de amistad y, eventualmente, románticas que operen sobre la base de la reciprocidad, del respeto mutuo y del apoyo genuino. Amigos que celebran vuestras victorias sin envidia. Parejas que no quieren gobernar vuestro reino, sino construir un reino vecino en alianza con el vuestro. Cuando vuestro perro guardián protege vuestras puertas, vuestros tesoros interiores están a la vista y vuestra corte es leal y fuerte, vuestro reino se vuelve aburrido para el narcisista. No hay drama, no hay puertas abiertas para la invasión, no hay nada que conquistar. Y esa, mis queridos, es la mayor victoria de todas. Y así, nuestra sesión llega a su fin. Empezamos con vuestra búsqueda de un arma para derribar una ciudad vecina, y terminamos descubriendo que vosotros sois, en realidad, la central de energía que la mantenía encendida. La táctica suprema, por lo tanto, no es un acto de guerra, sino un acto de ingeniería psíquica. Es el simple, pero revolucionario, acto de redirigir vuestra propia energía de vuelta a casa. La victoria no es ver su globo dorado desinflarse en el horizonte, es sentir el zumbido poderoso de vuestra propia fuerza vital iluminando vuestro mundo interior, quizás por primera vez. Al principio, firmasteis un contrato terapéutico, y os prometí una llave si os quedabais hasta el final. Una pregunta matadora. La promesa, como siempre, será cumplida ahora. Toda la energía que usabais para el drama del narcisista está ahora fluyendo de vuelta a vuestra propia ciudad interior, que antes estaba a oscuras y ahora está inundada de potencial. La pregunta clave es: ¿cuál será la primera estructura, la primera biblioteca de sabiduría, el primer jardín de paz, el primer monumento a vuestra propia alma, que vais a empezar a construir con toda esta luz recuperada? Vuestra respuesta a esta pregunta es la llave. Es vuestro nuevo plano maestro. Es el acto de encender el interruptor principal y declarar vuestra ciudad, finalmente, abierta para vosotros mismos. Si esta sesión os ha ayudado a reconectar vuestros propios circuitos, no os guardéis esta energía solo para vosotros. Dejad vuestro like, como señal de que vuestra central está operativa, compartidlo con alguien que necesite recuperar su propia luz, y por supuesto, suscribíos al canal para más exploraciones de la psique. Hasta la próxima.